Esta mañana revelamos que la Fiscalía ha llamado a juicio a dos exfuncionarios de la Casa de Nariño en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Desde entonces, el expresidente Álvaro Uribe ha escrito 5 mensajes vía Twitter reaccionando. Le he pedido que nos acompañe para que nos dé su opinión sobre esta decisión. Otros dos de sus funcionarios en problemas judiciales por el tema del espionaje, del escándalo de las chuzadas, de los seguimientos. Señor expresidente Uribe, 8:26, buenos días. Doctor Néstor, buenos días a usted, a el equipo periodístico de la W, los deseos de un buen año y a todos los oyentes. Doctor Uribe, primero le aclaro, lo saludo desde Blue Radio, pues para que nos cambiemos el chip. Ay, perdón a todos, todo el equipo periodístico, doctor Néstor, de Blue Radio, y a los oyentes, todo un feliz año. No se preocupe, que de estas tengo varias al día. Señor expresidente, y se traba uno también, por ahora le dije a otros amigos de Blue Radio. Bueno, señor expresidente, quisiera conocer pero no quedaron aburridos. No, yo tampoco, no se preocupe. Señor expresidente, ¿qué significa para usted, que era el superior jerárquico de Edmundo del Castillo y de César Mauricio Velázquez, la noticia que hemos entregado esta mañana aquí en Blue Radio, en el sentido de que la Fiscalía los llama a juicio, los va a procesar y los va a acusar por estas interceptaciones, por este escándalo, por el seguimiento y especialmente por la campaña de desprestigio que se desató contra la Corte Suprema de Justicia en su época en la presidencia? Primero, significa más persecución de un sector de la Fiscalía. El señor vicefiscal especialmente es rabioso contra nuestro gobierno. Segundo, no los pueden acusar ni por robar, ni por asesinar, ni por defraudar al Estado, ni por derroche. Tercero, que desacreditaron a la Corte. Hombre, la primera información sobre ese viaje de los magistrados al Huila salió y el alquiler de un avión, etcétera, y unas atenciones de personas cuestionadas, eso salió en los medios de comunicación. El gobierno nuestro reaccionó a raíz de el asedio de los medios preguntándonos por eso. Tercero, interceptaciones. Muy sencillo. Se han conocido dos conjuntos de interceptaciones. Uno que reveló El Espectador hace 2, 3 años, 4 años, donde aparecen unos magistrados diciendo que había que darle un golpe de Estado. Y recientemente aparece otro conjunto de interceptaciones que se pasa para condenar a los funcionarios, donde la Corte decía que había que proceder políticamente contra el gobierno Uribe, no era por razones jurídicas y no por política. Si nosotros ordenamos las interceptaciones, ¿por qué las conocimos ahora, estimados amigos? Y la justicia no ha querido preguntar quién distinto al gobierno las ordenó. Y la otra cosa es Edmundo, César Mauricio, personas con una total tradición de honestidad. Ha habido ya comunicadores, colegas de ustedes, que me han preguntado que qué opino entonces del camino que se está ofreciendo, que se sometan a la justicia transicional. No, es que ellos no son bandidos. Ellos no son bandidos, queridos amigos, y nosotros hemos dicho que la justicia transicional sea solamente para la FARC. No obstante que estamos en desacuerdo con que le llamen actor político, aceptaríamos que sea un actor político unilateral, pero que no sea ni para las Fuerzas Armadas ni para funcionarios estatales, menos aceptaríamos para estos personas totalmente honorables desde todos los puntos de vista. Presidente, dice usted que la Casa de Nariño reacciona a una información que se publica en medios, pero lo que dice en este escrito que tengo aquí en mis manos la Fiscalía es que la información llega a los medios filtrada por los funcionarios suyos, el jefe de prensa y el secretario jurídico, que inician la campaña de desprestigio y se la entregan a unos periodistas, y esos periodistas publican efectivamente lo que querían ustedes que se publicara. La verdad es que la primera noticia en la presidencia de la República se conoció en medios. Y yo hago una pregunta. ¿El trabajo en medios es delito? El trabajo en medios es delito. Sobre todo un gobierno en el gobierno mío la norma era publicar todo. A mí, yo decía, el gobierno democrático debe ser un real. Que la acción del gobierno la esté viendo el pueblo permanentemente. Eso es delito. La verdad es que esto es muy acomodaticio. Esto tiene una cosita: perseguir al gobierno, a las personas que intervinieron
en esos gobiernos que yo presidí. Si hubo estos dos funcionarios, más otros, más Bernardo Moreno, más la directora del DAS de la época, presidente Uribe, la pregunta es inevitable. ¿Hasta dónde llegaban las órdenes o hasta dónde llegaba la cadena de mando sobre ese tema de el escándalo de la Corte Suprema? ¿Usted, señor presidente Uribe, tiene o podría asumir alguna responsabilidad política por la suerte de sus funcionarios? La verdad es esta. ¿Por qué, si mi gobierno ordenó las interceptaciones, las vinimos a conocer ahora? Si nosotros lo hubiéramos ordenado y hubieran llegado a nuestras manos, ¿por qué nunca me las entregó la directora del DAS? Porque ella no las conocía. Señora totalmente honorable. El gobierno de Colombia, del actual presidente, aceptó que le dieran a esa señora, que le dieran asilo en Panamá. Y después, años después, del actual presidente, que había aceptado que le dieran asilo, porque la conoció y conoció su honorabilidad, presionó al gobierno de Panamá para que la devolviera aquí. Y todo se llamaba crear mecanismos de presión a Álvaro Uribe. Usted sabe, doctor Néstor, que yo soy un combatiente de frente. Presidente, la Fiscalía en este escrito de 26 páginas que tenemos en nuestro poder dice textualmente lo siguiente, haciendo referencia al doctor Edmundo del Castillo, que era secretario jurídico de la Presidencia de la República, acerca de lo que supuestamente hicieron en ese momento. El abogado Diego Álvarez Betancur fue la persona que ingresó los medios técnicos para efectuar las grabaciones en la Corte Suprema de Justicia y varios de los equipos fueron proporcionados por el DAS, siguiendo las indicaciones efectuadas por Edmundo del Castillo Restrepo. No era que la Casa de Nariño estuviera reaccionando a lo que decían los medios, sino que la Casa de Nariño estaba pidiendo esa información, según dice la Fiscalía, presidente. Ahí hay dos temas. Primero, yo conocí por medios el tema del escándalo contra los magistrados por el viaje a Neiva y por las relaciones con unas personas cuestionadas. Segundo, la visita de este señor de Job a la presidencia. Primero se cuestionó que porque entraron por la puerta de atrás. La verdad es que habría sido mejor que entraran por la de adelante, pero eso era diferencias menores. ¿Por qué? Porque en ambas puertas había registro de visitantes y había todo el filtro de seguridad. Y quedaron registrados en el registro de visitantes y eso se hizo público. Segundo, señores, fueron a pedirle al Edmundo del Castillo a decirle que un magistrado auxiliar estaba ofreciéndole privilegios a unos presos para que acusaran al gobierno Uribe y para que acusaran al presidente. Y eso no era nuevo. Eso se dio mucho y eso no se ha querido investigar. Y lo hizo el magistrado Velázquez, y lo ha hecho alguna gente de la política, y lo ha hecho alguna gente de la Fiscalía, y todavía lo hacen, ofreciéndole privilegios a presos para que acusen a mi hermano, a un funcionario del gobierno y a mí. ¿Qué hubiera hecho yo si me dicen eso? Señores, tráiganme las pruebas. Este es un tema muy grave. A mí me habría parecido negligente el doctor Edmundo del Castillo. Si le siendo él el secretario jurídico de la presidencia, en alguna forma del presidente de la República, le dicen que hay un magistrado auxiliar ofreciéndole beneficios a unos presos para que cuiden al presidente de la República. Lo grave que me habría parecido es que él no hubiera hecho nada. Ahora, yo no creo que él se hubiera ido a buscar a estos señores lo buscaron a él a decirle eso. Y no era nuevo, ni era la primera vez, y no fue lo único. Eso se ha seguido presentando. Senador Uribe, le hago una pregunta final, ya metiéndonos en un tema de hoy, ya no en este tema del famoso escándalo, sino en el tema de hoy. Su Centro Democrático, su partido político, senador Uribe, ¿ya definió si en el plebiscito va a hacer campaña por el no o va a promover la abstención? Doctor Néstor, una de las cosas que yo admiro en usted es que usted es un periodista muy ágil, que saca muy rápido los temas, y yo hablo muy despacio. Nosotros estamos en desacuerdo con lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Por ejemplo, el artículo 60 del Acuerdo de Justicia dice que hay una serie de delitos políticos, el narcotráfico, otros, y que los atroces, y la FARC los reconoce,
pues tienen una restricción de movilidad y residencia y agregan un inciso, nunca equivalente a prisión, ni a cárcel, ni a medida de aseguramiento. Y el artículo 36 les da plena elegibilidad política. Imagínense el esfuerzo de este país, yo que extradité casi 1.200 narcotraficantes, y este aumento nuevamente del narcotráfico, etcétera. ¿Qué va a pasar después del plebiscito? El gobierno lo gana. Entonces le dice al Congreso, ahora sí, y aprueban la reforma constitucional por el procedimiento ese express que están aprobando contra la Constitución, porque yo ya conseguí la aprobación del pueblo colombiano con el plebiscito, no importa que hubieran bajado el umbral a 4.400.000 votos. Y el gobierno vía decretos va a utilizar la ley esa inconstitucional de facultades ilimitadas para incorporar por decreto los acuerdos de la FARC que sean objeto de ley ordinaria. Nosotros con todo eso estamos en desacuerdo y después la FARC va a decir, esto está bien pero no suficiente, no es sino leer a voz proletaria que ya hablan es no del posconflicto sino del posacuerdo y va a decir, necesitamos una constituyente, pero no para renegociar ni revisar esto sino para complementarlo. Y van a crearle un problema a la democracia colombiana de muchos años y una parálisis de la economía. Nosotros estamos en desacuerdo con el plebiscito. Tenemos que hacerle pedagogía al pueblo colombiano. Hay un sector del partido que dice abstención activa, otro sector del partido que dice no. Primera etapa, la pedagogía sobre por qué estamos en desacuerdo. Segunda etapa, que el partido defina o por el no o por la abstención activa. Hay unos temas recientes, las zonas de concentración, las armas, y ese temita de Isagen, para recordarle a los medios de comunicación que no es cierto lo que les dijo un señor Villaveses de una banca de inversión, de que fue el Consejo de Estado el que me prohibió vender el control estatal de Isagen. Yo no conocí ningún auto del Consejo de Estado en la época sobre Isagen, sí lo hubo sobre el tercer canal de televisión, que nos dijo no pueden adjudicar a un solo proponente, lo que no dijeron ahora. Yo lo que dije fue, el control estatal de Isagen no se privatiza. Y lo que hice fue salvar a Isagen, refinanciarla, quitarle el crédito de empresas públicas de Medellín, volverla mixta. Muy preocupado yo por ese tema, las zonas de concentración y el tema de las armas, pero estoy muy extenso. Pero está muy extenso y no me contestó, presidente Uribe. Usted, señor senador Álvaro Uribe, entre los dos sectores de la abstención y el no, ¿por cuál se inclina hoy? Estoy en la etapa pedagógica de mostrar los inconvenientes del plebiscito y con todo el espíritu democrático haremos los foros para que el partido, que unánimemente está en desacuerdo, diga si el camino es la abstención activa o el no. Hay que manejar el tema del partido con mucha delicadeza. Álvaro Uribe, sobre la noticia que hemos entregado en Blue Radio. Oiga, pero, señor, con Néstor, me queda pendiente una cosita. Sí, de pronto en estos días me da un chancecito, las zonas de concentración y las armas. Bueno, hablemos sobre esto cuando se produzca la semana entrante el anuncio de Naciones Unidas. ¿Le parece, presidente? Cuando usted lo estime, porque yo tengo ahí unas observaciones constructivas, cuando usted lo estime. Gracias, señor. Le agradezco estos minutos. A usted muchas gracias.